todos y a Daniel también, ¿sí? Porque la verdad que gracias a Dios, Dios obró, hizo algo tremendo en tu vida. Y bueno, estuvimos orando, estuvimos pidiéndole a Dios. Y bueno, y hoy podés estar acá con nosotros, así que bienvenidos, todos sean bienvenidos, pero vos también especialmente, ¿no? Porque estuvimos orando, no te conocíamos de vista, pero ahora sí, te podemos tener acá, así que gracias a Dios por todo, ¿no? El Señor sea la gloria. Amén, bienvenidos, sean todos bienvenidos. Y bueno, vamos a seguir con la palabra de Dios, ¿qué les parece? Bueno, ¿se acuerdan que el domingo pasado, iba a decir, el viernes pasado, estuvimos hablando de Josué capítulo 4, que se trataba de que se levantaban unos monolitos de piedra, 12 piedras, como recordatorio de lo que Dios había hecho en nuestra vida y que cuando había dificultades, Dios nos hacía acordar a través de eso. ¿Sí? Y vimos algunas otras cositas más. Bueno, ahora vamos a ir a Josué capítulo 5. Yo sé que estamos ansiosos por ver capítulo 6 de Josué, porque Jericó y las murallas y los gritos y el saltar y las vueltas. Pero les voy a decir algo que no lo he descubierto, es así. No habría capítulo 6, y estoy seguro de eso, si no hubiese capítulo 5. Yo te voy a decir que piola que sos, matemática pura. Si no hay capítulo 5, no hay capítulo 6. Pero yo estoy hablando desde lo espiritual. Desde lo espiritual hay 4 cosas que suceden en este capítulo 5 que vamos a ver que si no hubiesen sucedido, ¿sí? No hubiésemos llegado al capítulo 6. El capítulo 6, algunos ya lo conocen, tenemos años de iglesia, ya saben lo que viene. No se los voy a contar, no les voy a contar la película al final. Vamos paso por paso. Pero si no hubiese este capítulo 5, no habría capítulo 6. Y bueno, vamos a empezar a ir leyendo Josué capítulo 5. Y los primeros versículos tenían algo que ver con lo que habíamos hablado un poco el viernes pasado. Y dice, y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron como el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? ¿Se acuerdan? Dios había secado el río Jordán, había cruzado en seco el pueblo y bueno, y acá está confirmando que los enemigos de Dios y del pueblo de Israel que iban a tomar la tierra, su corazón ya estaban regalados, ya sabían. Entonces uno vuelve a decir lo que dije el viernes pasado. ¿Por qué no atacaron? ¿Por qué el ejército de Dios no fue y atacó y tomó las ciudades? O sea, hay que ganar la ventaja. Estaban asustados, tenían miedo, ya estaban entregados. ¿Por qué no vamos y ganamos la ventaja? Creo que cualquiera de nosotros hubiésemos hecho eso. Pero Dios no es así. Dios se tomó su tiempo. ¿Por qué? Faltaba el capítulo 5. Si no hubiésemos pasado del 4 al 6, pero como faltaba el capítulo 5, no podíamos seguir. ¿Y qué pasa en el capítulo 5? Pasan 4 cosas. Una que tiene que ver con la circuncisión. ¿Sí? Ahora vamos a explicar eso. En aquel tiempo, versículo 2, el Señor dijo a Josué, hazte de cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados, circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios, la colina de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto. Los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto, en el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Versículo 6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que toda la gente de los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz del Señor, por la cual el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra, la cual el Señor había jurado a sus padres que nos la daría. Tierra que fluye leche y miel. Y los hijos de ellos que él había de suceder en lugar de ellos. Josué circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando hubieran acabado de circuncidar a toda la gente, quedaron en el mismo lugar en el campo hasta que sanaron. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es un tema que
cruzaron, ¿sí? Estuvieron 40 años antes de entrar ahora a esta tierra prometida. 40 años, ¿por qué? Porque estuvieron en pecado, no habían querido escuchar la voz de Dios. Por tanto, toda esa generación murió en el desierto. Y era una generación que había sido circuncidada. El que no sabe qué es circuncisión, búsquelo. Y si no lo encuentran, ponga Wikipedia, aunque sea. No importa. No, significa que el miembro masculino es cortada, el que lo sabe, y el que no se va a enterar ahora, la pielcita de la punta, ¿sí? Y bueno, y eso significaba ser circuncidado porque era un pacto que Dios había hecho. Y ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver la tierra prometida con esto? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué le dijo Dios a Josué? Ahora tenés que circuncidarlos, ¿sí? Tremendo, ¿no? Yo no quisiera estar en ese tiempo, ni quisiera ser judío. O sea, quédense tranquilos. Así que, para el que lo sabía bien y el que no, y listo. Ya más detalle no pienso dar. O sea que la mitad de los hombres nos vamos a desmayar acá, así que no vamos a seguir con ese tema. Todos sabemos que... No, sí, hay menores, pero bueno, se entendió un poco lo que quise decir. Ahí nomás, el que no, buscará en el diccionario. O le preguntará a su líder. Se zafamos todo acá, claro. A los pastores no, a los líderes. Bueno, el asunto es que la circuncisión era un tema que era un pacto con Dios. Y eso significaba que para Dios ese pueblo era especial. Entonces, ellos no podían ir a tomar esa tierra prometida si primero no entendían, si no pasaban por la circuncisión, por ese pacto, y entendían que ellos eran un pueblo único, que eran un pueblo especial, que era un pueblo que Dios había tomado para ellos. Y es más, dice que, esperen porque me parece que me comí un versículo, el 9, y dice, y el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Qué hizo Dios cuando fueron circuncidados? Sacó la vergüenza de haber estado 40 años en el desierto. Dios los liberó del oprobio y de la vergüenza, porque ellos iban a salir de Egipto y entrar a la tierra prometida, pero fueron 12 personas a ver cómo estaba el lugar y 10 tiraron un mensaje negativo y 2 positivos. Entonces, bueno, ganó la mayoría, lo negativo, bueno, 40 años al desierto. Entonces, ¿qué pasó? Tenían que entender que había una identidad, que eran un pueblo escogido. Entonces no podían tomar esa tierra, ese monte, ese lugar, ¿sí? En nuestra vida podemos llamar lo que ustedes quieran o lo que tienen por delante. Hay miles de cosas. Ese trabajo que no se da, esa enfermedad, ese problema familiar, esa situación, si no entendemos que primero tenemos que ser circuncidados. Que la circuncisión era una marca. ¿Sí? Y la Biblia habla en el Nuevo Testamento que ¿con qué nos marcó el Señor? Con el Espíritu Santo. Nos dio el arras del Espíritu Santo, nos dio una marca. Entonces, cuando entendemos que es necesario saber quién es Dios, ¿sí? Que somos un pueblo escogido, que somos un pueblo único, que era un pacto, no podían seguir adelante tomando lo que tenían que tomar si no entendían primero esto. Y es importantísimo, y es interesante esto. Y es para tenerlo en cuenta, porque a veces decimos, bueno, como dijimos antes, ya cruzamos el mar, la dificultad ya está resuelta, vamos y tomamos lo que tenemos que tomar. Dios me lo dio. Sí, pero si yo no sé quién soy en Dios, si yo no tengo una identidad, si yo no me la creo y no tengo ese pacto con Dios de poder entender que Dios me lo está dando, no lo voy a alcanzar, lo voy a perder en el camino, no voy a lograr lo que Dios me quiere dar. ¿Por qué? Porque no entendí quién era. Por eso es lo importante que cada vez que siempre se habla de lo que somos y de la identidad que tenemos en Cristo. Eso es importantísimo, ¿sí? Lo hemos hablado muchas veces. Entonces, lo primero que hemos visto y lo primero que hemos hablado es que tenemos que ser circuncidados. Tenemos que liberarnos del pasado. Tenemos que dejar que Dios obre y entender que para Dios somos únicos y que Dios tiene un propósito maravilloso, pero que si no entendemos eso, esa que es la identidad, nunca lo vamos a lograr. Si no sabemos quién somos en Él, no lo lograremos. El punto 2
es muy cortito. Y los hijos de Israel asentaron en el campamento en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. ¿Qué hicieron? La segunda cosa. Primero, se circuncidaron. Número 2, festejaron la Pascua. No la festejaron como era siempre festejarla o como... muchas veces no la pudieron haber festejado porque salieron de Egipto y ahora estaban en este momento. No lo podían hacer como debía hacerlo, como Dios lo había mandado. Pero sí lo hicieron. El significado de la Pascua, para ellos, ¿qué era? ¿Qué significaba la Pascua? No la nuestra hoy, pero que era una representación. Significaba que el pueblo de Dios había sido libertado del pueblo de Israel. Entonces la segunda cosa que Dios quería que entendiera el pueblo antes de tomar la tierra y de tomar las promesas, primero era el oprobio y la vergüenza. Y segundo, entender que somos libres. La canción que cantábamos, que decíamos, somos libres, hay una generación, y no me la acuerdo, le tendría que preguntar a Renata, porque ella sí sabe la canción. Entonces, el tema es que los segundos festejaron la Pascua. Y la Pascua era la liberación. La Pascua era que habían pintado, ¿sí?, los dinteles de la puerta y todos los que no tenían ese dintel, pasaba el espíritu de muerte, morían y Dios los había sacado al pueblo de Israel. O sea, había una liberación, había una transformación. Por eso no podían salir de un lado del desierto y entrar a tomar las cosas que Dios les iba a dar como algo más. Tenía que haber algo más importante, ¿sí? Por eso no lo podían y debían, mejor dicho, recordar. Entonces hablamos de que tenemos que ser libres del oprobio, de la vergüenza de lo que hemos vivido, ¿sí? Porque muchas veces cargamos con aquellas cosas que hemos vivido y aún como cristianos llevamos la carga, ¿sí?, de las cosas que pudimos haber hecho mal y que todavía nos cuesta y que Dios te dice, basta. Yo ya te circuncidé, ya saqué el corazón de piedra y te puse uno de carne. Olvídate. Y número 2, ya te liberé. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Realmente somos libres. Y con el tema de la circuncisión hay algunos comentarios, algunos hablan que tiene que ver hasta con la cruz de Cristo. Miren ustedes hasta dónde llega a veces el tema de buscarle, ¿no?, la vuelta al significado de lo que era la circuncisión, porque algunos dicen que hubo una separación y hubo derramamiento de sangre. Entonces muchos hablan de la cruz de Cristo como símbolo en la circuncisión. O sea, miren ustedes el significado profundo. Y cuando uno en este tiempo entiende, y ya llegando ahora a las Pascuas, lo entiende mucho más, lo que Cristo hizo por nosotros, que lo vamos a hablar seguramente el 1 o el 2 de abril, es maravilloso, es tremendo. Lo que Jesucristo hizo en nosotros en la cruz fue tremendo, fue una liberación extraordinaria, porque no había forma que nosotros llegáramos a Dios si Cristo no cargaba el pecado que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos liberó, fuimos libres. Y a veces, como dice la palabra, debemos cuidar esa libertad. Debemos cuidarla, porque a veces vivimos la vida cristiana creyendo como que ya la vamos a tomar todo y Dios me dio todo. No. Tenemos que entender quiénes somos y debemos cuidar y santificarnos y guardar esa libertad con la que Cristo nos hizo libres, dice la palabra de Dios. Amén. Otra de las cosas que pasó, el número 3, ¿sí? Yo, como siempre digo, yo no soy muy larguero. El número 3 es que el versículo 11 dice, y al otro día de la Pascua comieron del trigo de la tierra de los panes sin levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer trigo viejo de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Número 3, ¿qué pasó? Circuncisión, Pascua, ¿y qué cesó? El maná. ¿Se acuerdan del maná? Una cosa, una gracia de Dios. Dice que eran unos cositos redonditos así, medio dulce. No sé, estaba dentro del arca del pacto que llevaban la vara de Aarón, los 10 mandamientos, y también había maná ahí adentro, ¿no? Como muestra, sí, había un pedacito de maná. Pero dicen que sí, hay un chiste que dice que alguno se parece al maná, medio gordito, medio menudito. Decían así, como que había un chiste que me hacían acordar. Pero bueno, el tema es que cesó el maná. Opa,
Acá estaban acostumbrados a comer maná. Los tipos salían afuera, pingui, caía el maná, todo gloria a Dios, aleluya. Pero ahora dice que una vez que entraron a la tierra prometida, porque entendieron su identidad, porque fueron liberados, Dios ¿qué empezó a hacer? Los empezó a prosperar. Y ahí habla de trigo viejo o de trigo antiguo. Y está hablando de la palabra de Dios. Cuando habla de trigo viejo o habla del trigo, habla también de la palabra de Dios. Entonces está hablando de que ellos al volver a la palabra de Dios, al volver a esa liberación, al volver a cumplir los mandatos que Dios les había dado, ¿qué pasó? Dios los empezó a prosperar. Dejaron de comer maná. Ya estaban aburridos. Es más, una vez pidieron codornices, ¿sí? Pedir chivito, podían haber pedido otra cosa, ¿no? Pidieron codornices, bueno, lo que había, llovió codornices hasta que comieron, hasta que se hartaron, ¿no? Pero el asunto es que acá está hablando que el maná cesó y ellos empezaron a comer de lo que habían cosechado. Es algo tremendo también eso, porque no podían tomar la tierra prometida si no entendían que Dios les había prometido y Dios iba a cumplir lo que había dicho. Dios le dijo que Dios le iba a dar comida y le iba a dar provisión. Si Dios te prometió que Dios te va a dar provisión, Dios te la va a dar. Si Dios te promete en su palabra que te va a dar salud, Dios te la va a dar. Si Dios te promete que Dios te va a dar lo que te tenga que dar y que toda tu familia va a llegar a los pies de Cristo, como dice su palabra y dicen sus promesas, ¿Dios qué va a hacer? Te lo va a dar. Porque entendimos su palabra y porque entendemos y la creemos. Y cuando la creemos, la fe de Dios, la fe que hay en nosotros, empieza a actuar. Entonces, ¿qué pasó? Hubo circuncisión, hubo Pascua y hubo prosperidad. Hubo bendición de Dios. Cuando empezamos a andar en la palabra de Dios, sí, algunos ya hablan que es antigua, que es vieja, que ya no, pero nosotros vayamos a la palabra de Dios y andemos en los caminos de la palabra de Dios y van a ver cómo nuestra vida prospera. No les voy a decir que alguno cuente un testimonio, pero cualquiera que está acá puede contar un testimonio de la prosperidad de Dios en su vida. Prosperidad, podemos hablar de sanidad, de liberación, de lo que sea, pero vieron lo económico o lo que es natural, por ahí es mucho más, pero cantidad de los que estamos acá, podemos contar y decir que Dios nos ha bendecido y que Dios nunca nos ha hecho faltar nada. Nunca. Y cuando te ha faltado algo, creo que habrán sido 5 minutos hasta que te tocaron el timbre o alguien te llamó por teléfono. Nada más, porque enseguida Dios te prosperó y te bendijo y te dio todo lo que necesitabas. Es más, mucho más de lo que necesitabas. Siempre cuento la misma historia, pues siempre se renueva el público, como dice Mirta Legrand, ¿no? Una vez nos fuimos a Tandil o a Junín, no sé a dónde, y estaba embarazada. No, Jere era chiquito, Jere era muy chiquito. Y nos fuimos a Tandil con otros pastores y fuimos un grupo. Junín, Tandil, es lo mismo. Es igual, es lo mismo. Es provincia de Buenos Aires. A los hermanos de Tandil y a Junín, Dios los bendiga. A todos. Y no hay otro que rime porque si no también lo diría. El asunto es que nos fuimos de viaje. Y el asunto es que no teníamos la plata, pero sabíamos que Dios nos decía que teníamos que ir, ¿no? Y fuimos y estuvimos y predicamos. Y me acuerdo que habíamos gastado un dinero que no teníamos realmente. Llegamos un domingo, creo que tipo 3 de la tarde, y me dice, Pau, anda a comprar leche, ¿sí? Para darle a Jere, para que Jere coma, para que Jere tome. Y voy al chino, nosotros vivíamos en Urquiza, y no me lo olvido más. Estoy llegando a los chinos y encuentro 50 pesos. Ustedes me dirán, 50 pesos ahora no es nada. Pero en ese tiempo, 50 pesos ahora es 5 pesos, 2 pesos, no sé cuánto será. Pero 50 pesos en ese tiempo era lo que habíamos gastado en el viaje. Era lo que habíamos gastado. Yo estaba entrando al chino y estaban los 50 pesos ahí. No me lo olvido más. Por eso a veces uno tiene que obedecer por fe. Tiene que creer aunque no vea, porque eso es la fe. A veces Dios te dice, tenés que sembrar, tenés que dar, tenés que hacer, tenés que mover, y lo tenés que hacer, porque después viene la bendición. Una vez que sembraste, Dios después trae su
su abundancia. Es más, Dios siempre te da más de lo que vos y yo necesitamos, ¿sí? Y de eso también damos testimonio. Entonces, la circuncisión, y hasta ahí, la Pascua, ¿sí? El cesar el maná, ¿sí? Porque ya Dios empieza a prosperarte y empieza a bendecirte y Dios empieza a darte de lo que no hay y ves la gloria de Dios. Ya no necesitas que Dios haga eso del maná, porque el maná, ¿para qué era el maná? El maná era para el desierto. El maná era para esa gente que había desobedecido a Dios, pero que Dios amaba tanto que le daba de comer, que no le gastaba los zapatos, que no se le hinchaban los pies, que miles de cosas más, porque amaba a ese pueblo. Entonces necesitaban el maná. El maná era para el desierto. El trigo es para la tierra prometida. La palabra es para la tierra prometida. Y el cuarto y el último, miren lo que pasa en el versículo 13, 14 y 15. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Sí? Versículo 13. Él preguntó, ¿sí? Vio a alguien adelante, un ángel, acá dice, una persona, alguien grande, enorme, con una espada desenvainada. Y él le pregunta si era de los nuestros o si era de nuestros enemigos. Hizo la pregunta equivocada. Yo lo primero que le hubiese dicho es: yo ya estoy circuncidado. Yo ya, después de ver la espada y del tipo grande, yo le hubiese dicho: ya me circuncidé recién. Yo ya estuve como Josué, ya pasé por la espada. Ya basta. O sea, la primera palabra que le hubiese dicho hubiese sido esa. Pero no vamos a ese caso. El tema, ¿sí? Sigamos el versículo 14. Él, ¿sí? Que era la representación de Jesús, ¿sí? La representación de Cristo, respondió: no, sino que he venido ahora como capitán del ejército del Señor. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Versículo 15. Y el capitán del ejército del Señor respondió a Josué: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Tremenda la presentación. Dijo: yo soy el capitán del ejército de Dios. ¿Y qué hizo Josué? Y yo soy el capitán del pueblo de Israel. No, dijo que él se postró y adoró. O sea, en la Biblia hay muchos testimonios donde si era un ángel, no se adoran a los ángeles. Es más, los ángeles le dicen: no, yo no soy digno de ser adorado. La gloria es de Dios. Así que si alguno escucha, no le ven que adoran ángeles, están pifiándola, se fueron por la colectora, se fueron a cualquier lado. Pero el asunto es que solamente Dios es digno de ser adorado. Y acá se dio cuenta que el capitán del ejército de Dios era Jesucristo. Ni Miguel, ni Gabriel, ni ningún otro. ¿Y qué hizo él? Se postró y se adoró. ¿Qué fue lo que hizo? Se sujetó para alcanzar la victoria. Y otra cosa que hizo, demostró que Dios estaba al mando. Cuando él se apostra y se adora, él lo que está haciendo es diciendo: ahora vos llevás al pueblo, ahora vos sos el que conquistás. Entonces nosotros no podemos conquistar la tierra prometida, lo que Dios nos dijo, todo lo que Dios tiene para nosotros, si no nos sujetamos, si no declaramos, si no mostramos que Dios es el que va delante de nosotros. Así como era el arca, ahora se le apareció el ángel del Señor. De la misma manera, por eso me lo anoté, se sujetó para alcanzar la victoria. Y uno se tiene que sujetar a Dios y muchas veces tiene que sujetar a sus pastores, a sus líderes, porque si uno no se sujeta, no hay victoria. Y a veces uno se pregunta: ¿por qué no tengo victoria en mi vida? Y porque hablo mal de mi líder. Y mi líder es un chanta, y mi líder es esto, es aquello. Dice cosas que no debiera. Entonces, cuando uno habla mal de aquel que está en autoridad, no voy a recibir lo que Dios tiene para darme, ¿sí? O sea, yo siempre digo que la culpa lo tienen los pastores, ¿no? Esto lo dice el apóstol desde que vengo a la iglesia, ¿no? Siempre la culpa de los pastores. No importa que llovió, cayó granizo y pasó otra cosa. No, la culpa es del pastor. Eso siempre quede. Sí, igual entre nosotros, siempre la culpa, como enseño enseño en los cursos, la culpa del apóstol. Ustedes saben que la culpa del apóstol
no está Santiago, no hay nadie, así que no se ve en ningún lado. Entonces, como siempre digo, si hay algún problema, la culpa es del apóstol, viejo. Acá no hay otro. No, mentira, es un chiste. No, nada por el estilo. Si ven que no predico el viernes que viene es porque... es que no creo que predique el viernes que viene, pero no importa. No se asusten porque estoy en otro lado. Sí, algo así. Sintió el apóstol que me mandaba el Congo belga a predicar y ya tomé el avión el martes. Pero el asunto es que sin sujeción yo no alcanzo la victoria. Y Dios siempre tiene que estar al mando. Esa es la enseñanza que nos da. Entonces, circuncisión, Pascua, el cesar el maná, que significaba empezar a comer el trigo. Y lo otro que dijimos, el hombre... ¿sí? Que desenvaina la espada, es el capitán del ejército de Dios, que enseguida se dio cuenta y dijo, descalzate, sacate, ¿sí? Aún en el oriente, allá, se siguen sacando los zapatos antes de entrar a un lugar, ¿sí? Y acá le dice, sacate los zapatos porque el lugar donde estás es santo. Entonces, ¿qué hizo él? Se sacó los zapatos y se postró y se adoró. Por eso muchas veces van a ver que algunos hermanos se sacan los zapatos y están postrados, porque sienten, porque verdaderamente la presencia de Dios los lleva a postrarse y a buscar la presencia de Dios, a adorarlos de esa manera. Y por último quiero cerrar con esta frase que encontré, que tiene que ver con la tierra prometida y con todo lo que dijimos. Todo esto, lo que hemos visto, nos lleva, ¿sí? Antes de conquistar nosotros la tierra, primero Dios tiene que conquistarnos a nosotros. Vuelvo a decirlo, todo esto nos lleva que antes de que nosotros conquistemos la tierra, Dios tiene que conquistar nuestro corazón, nuestra vida. Si Dios no conquista nuestra vida, es imposible que conquistemos los sueños. Es imposible que conquistemos lo que tenemos por delante. Porque lo que venía adelante es difícil. Porque al principio, el primer versículo dijimos que los reyes amorreos, qué sé yo, desfallecían, tenían cuiqui, todo lo demás. Pero cuando sigamos en el libro de Josué, si Dios quiere, sigamos leyendo, van a ver que los reyes no se rinden así nomás. Presentan batalla. Entonces, una vez que uno obedece a Dios, que se postra ante Dios, una vez que uno le entrega a Dios su corazón, una vez que Dios es todo en uno, ya está. Dios ya lo hace, Dios ya lo transforma, Dios ya lo cambia, ya podés recibir toda la bendición del cielo en tu vida. Así que bueno, esto era un poco, estos 4 pasos que me parecieron tan importantes antes de llegar a la conquista, que hubiese sido imposible que pudiéramos predicar sobre Jericó, sobre la conquista de Jericó, sin esto, porque era un pueblo que necesitaba otra vez volver a la presencia de Dios, otra vez volver a la palabra de Dios, otra vez volver a los principios de la palabra de Dios. Y es así, no nos vayamos hoy de acá sin que Dios tome nuestro corazón, ¿sí? A veces queremos, como hay una frase que dice, no importa tanto lo que yo tengo de Dios, sino lo que Dios tiene de mí. Algo así creo que dice la frase, ¿no? Y que parece parecida, pero no es igual. No importa lo que yo tengo de Dios, importa lo que Dios tiene de mí. Importa lo que Él alcanzó de mí. Y yo creo que hoy Dios quiere tomar toda nuestra vida porque hay algo que queremos tomar. No sé cuál es tu sueño, ¿sí? Yo te invito a cerrar tus ojos, que puedas estar ahí un minuto más, que puedas cerrar tus ojos si estás en el Zoom, si estás, no sé en qué clase de red, en qué lugar te estás viéndolo, o estás acá, pero yo no sé cuál es el lugar que Dios te dio, cuál es lo que Dios te quiere dar, no sé dónde está tu Jericó para conquistar, pero Dios quiere primeramente conquistar tu corazón. Si Dios no conquista tu corazón, vos y yo no podemos conquistar nada, no podemos tomar nada de la tierra, no podemos ser bendecidos. Dios quiere bendecirnos. Y para eso tenemos que dejarnos postrar delante de Dios. Tenemos que comer de su palabra. Tenemos que festejar la liberación que Jesús hizo por nosotros. Tenemos que darnos cuenta que somos un pueblo, que somos hijos especiales, que vos y hoy estás acá
si estás ahí en el Zoom, sos especial para Dios. No sos uno más. Ya sé que hemos hablado de esto, pero eres especial, eres importante para Él. Él te ama tanto, Él te ama tanto. Y a veces perdemos de vista y volvemos al desierto y queremos volver a Egipto a comer cebollas, cuando Dios tiene un manjar, cuando Dios tiene una tierra donde fluye leche y miel. Dios te quiere dar esa tierra, Dios te quiere dar mucho más. Dios quiere que alcances todo lo que Él te ha prometido. Y Él quiere darte más y más y más. Pero Él quiere también que le reconozcamos que Él es el Señor y el Dios de nuestra vida. ¿Qué les parece si lo adoramos por un minuto? Y esto lo hacemos como oración y dejás que el Espíritu Santo empiece a obrar en tu vida. Te invito a ponerte de pie. El que pueda ponerse de pie, póngase de pie. Vamos a adorar al Rey de Reyes, al capitán del ejército de Dios. ¡Oh, Santo!